¿Cuántos quieren seguir la nube de su presencia? Lo que hace a mi corazón palpitar, el deseo que domina mi pensar, es tu presencia, oh Jesús. La sed que nadie puede apagar, el hambre que no puedo controlar, por tu presencia, oh Señor. Bendiciones, recibe un fuerte abrazo de parte del pastor Otto René Cabrera de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerios Ebenezer. Estamos bajo la cultura del apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad tengo la oportunidad y la bendición de trasladarte un mensaje que nació en el corazón, no de un hombre, sino del corazón de Dios. Quiero que me pongas atención. Estos son unos minutos nomás en donde tú vas a encontrar la fórmula exacta para encontrarte con tu Dios. Muchas veces queremos y llegamos a Dios, pero no miramos respuestas. Y es porque la puerta que estamos tocando, la puerta que estamos abriendo no es la correcta. Entonces cuando hablamos de este tema, de los sacrificios, tenemos que hablar de altar. Altar. Y el altar nos habla de muerte, nos habla de un animal. Y lo vamos a estudiar el altar como el punto medular clave que hicieron varios reconocidos en el Antiguo Testamento. El altar es el punto de contacto entre la tierra y el cielo. El altar es la puerta que me abre el acceso a poderme encontrar con Dios para dar, para ofrecer o para pedir o para recibir. El altar es donde yo me encuentro con Dios. El altar es donde yo hablo con Dios. El altar es donde yo me manifiesto con Dios. Entonces yo quiero que tú pongas mucha atención a esto. Que pongas mucha atención a esto, porque esto viene siendo la clave para que nosotros podamos ir como la senda del justo, que va en aumento y no va en retroceso. Muchas veces queremos avanzar, pero sentimos que retrocedemos. Pero es porque no hemos llegado a encontrarnos con el corazón de Dios. Entonces el altar es el lugar donde vamos a entrar a conocer las intimidades de Dios que tiene para nosotros. Pero entonces tenemos que saber que no todos los altares son gratos delante de Dios. Hay altares gratos y hay altares no gratos. Hay puntos de contacto gratos y hay puntos de contacto en los cuales el Señor no lo mira con agrado y no llega a ese punto medular, a esa puerta. Entonces, el primer altar que miramos, el altar de Adán. El segundo altar que vemos es el altar de Abel y el altar de Caín. Esto es bien importante porque uno fue grato y el otro no grato. Entonces veamos el altar de Abel. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel, que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los primogénitos de sus ovejas. Esto es bien importante porque tenemos que comprender que lo que él estaba haciendo era trasladar la visión de Génesis 3:21, y él comprendió que cuando Adán estaba dentro del huerto eran frutos, no era sangre. Abel entendió y comprendió que el altar llevaba muerte y llevaba sangre. No puede haber una túnica de piel si no hay un animal. No puede haber una túnica de piel si el animal no está muerto. No hay derramamiento de sangre. Entonces lo que cubre
el pecado es la piel, lo que cubre el pecado es básico: sacrificio, muerte y sangre. Estamos aprendiendo el concepto, no el detalle, el concepto clave que hicieron estos hombres en el Antiguo Testamento, y por lo cual el Señor miró como grato su fruto. Túnicas de pieles y lo vistió. Entonces miramos que Abel, el concepto, y ahorita vamos a entrar en este punto, miramos que el concepto de Abel fue que cumplió con los tres. Adán dentro del huerto eran frutos, fuera del huerto tenía que ser con piel, fuera del huerto ya tenía que haber derramamiento de sangre, ya tenía que haber muerte y ya tenía que haber sacrificio. Por eso es que Caín no fue grata. Miramos la siguiente: Noé, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y ofreció holocausto. Adelante, para avanzar un poquito más. Entonces, concepto. ¿Cuál es el concepto? Muerte, sacrificio, muerte y sangre. Abraham, interesantísimo. Abraham, ya lo estudiamos anteriormente, tuvo 1, 2, 3, 4. Agarremos el cuarto altar, por cuestión del tiempo. Cuarto altar, muerte. Cuarto altar, sacrificio. En el sacrificio él dijo, pero dijo: Dios proveerá cordero. Había altar, pero en el altar había derramamiento de sangre. Había muerte, había sacrificio. El concepto. Entonces, esto es lo que el Señor se le reveló. Esta es la revelación, este es el secreto de poder hacer un altar que sea grato al Señor. Es un altar donde exista lo más importante, derramamiento de sangre, donde haya muerte y donde haya sacrificio. Ese es el concepto clave de altar, para que sea grato delante de Dios. Faraón como figura del diablo. Miramos lo que nos dice aquí a Moisés. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán con nosotros. Faraón quiso dejar ir a Moisés, pero él, como figura y como vaso de Satanás, el enemigo sabía que si lograban tener un punto de contacto con Dios, ellos iban a prosperar. Entonces ellos iban a crecer, iban a desarrollarse, iban a evolucionar, iban a llegar a ser una nación grande y poderosa. Entonces esto lo miramos bien tremendo para nuestras vidas. Si el enemigo sabe que nosotros vamos a llegar a ser un altar donde haya sacrificio, donde haya muerte, donde haya derramamiento de sangre, vamos a llegar a tener un lugar como punto de contacto donde nos vamos a encontrar con Dios, y vamos a llegar a ser una nación grande y poderosa. Entonces el enemigo lo que está tratando de hacer hoy en día claramente es venir y ponernos un velo donde no exista derramamiento de sangre, donde no existe sacrificio, donde no exista muerte. Y al no existir sacrificio, muerte y derramamiento de sangre, no hay altar, no hay punto de contacto entre la tierra y el cielo. Dios no desciende, y muchas de nuestras oraciones no son respondidas, y muchas de nuestras ofrendas, mucho de nuestra adoración, mucho de lo que nuestro servicio, cuando llegamos a darlo al altar, no es recibido, porque no hay tres cosas. Entonces miramos que en estos, aquí fue un animalito, un cordero, pero después viene el altar de Jesucristo, y el altar de Jesucristo ya no es un animalito. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino su propia sangre,
Entonces hay un elemento clave. Ahora ya no es machos, cabrillos ni becerros. Ahora es Él, Jesucristo. Él, Jesucristo. Pero Jesucristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Entonces Él tenía que cumplir los sacrificios que tenían que ser. Es mediador del nuevo ¿qué? Pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Porque después de este sacrificio de Jesucristo viene el otro, que es el de nosotros. Entonces podemos decir, voy a ir aprendiendo un poquito. Esta es la dispensación de la humanidad. Luego viene la dispensación de los patriarcas o de la promesa. Después viene la dispensación de la ley. Y después viene la dispensación de la gracia. Pero Jesucristo estaba dentro de la ley, porque Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces Él viene a ser un mediador, el traspaso de la ley a la gracia. Entonces Él se tuvo que poner en medio para poder, porque Él era la puerta para pasar a la otra dispensación, que es la gracia. Ahora en el altar de la gracia, ¿quién es el sacrificio? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Entonces tenemos que lograr a comprender que la clave en todo altar es sacrificio, muerte, derramamiento de sangre. Entonces ahora en el Antiguo Testamento, tanto en la dispensación de los patriarcas, ahí estamos, la dispensación de la humanidad, altar de Noé, dispensación de los patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, dispensación de Moisés, el sacerdocio levítico, estamos hablando de animales. Pero después viene Jesucristo y se pone Él como el cordero. Y ahora viene y nos dice, el sacrificio eres tú, soy yo, somos nosotros. Entonces para poder haber altar, tiene que haber ahora, en la dispensación de la gracia, en nuestro tiempo actual, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte, tiene que haber un derramamiento de sangre. Pero ese sacrificio, esa muerte, eso que se va a presentar, ya no es un animal, ya no es Jesucristo, ahora somos nosotros. Entonces, si nosotros queremos tener un punto de contacto entre la tierra y el cielo, queremos tener un punto de contacto entre lo terrenal y lo celestial, tiene que haber sacrificio, tiene que haber muerte y derramamiento de sangre. El sacrificio eres tú y soy yo. Entonces cada vez que nosotros queremos acercarnos a Dios, tiene que haber un sacrificio, tenemos que entrar nosotros y tiene que haber muerte y tiene que haber derramamiento de sangre. No tu sangre ni mi sangre, sino la sangre de Cristo. Con esa sangre vamos a pasar nosotros al derramamiento que está pidiendo el Señor. Por eso es que entendemos que la muerte no es física, porque si fuera física tendríamos que derramar nuestra sangre, pero no es física porque ahora la sangre es la de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Entonces la muerte, ¿qué es en alma, en pensamientos y sentimientos. Entonces cada vez que nosotros lleguemos delante de Dios y queremos tener un punto de contacto entre la tierra y el cielo, y queremos darnos entre la tierra y el cielo, queremos darnos, para poder dar y para poder recibir, tiene que haber muerte, una muerte en el alma. No puede Él llegar al altar y bajar y ver un altar como olor agradable, olor grato, ver un holocausto que a Él le cause, que lo mire con agrado. Recordemos que Abel vio su holocausto con agrado, pero el de Caín no. Entonces Dios está pendiente. Entonces no siempre que hacemos altar Dios lo va a ver con agrado. Tiene que cumplir ciertos requerimientos para que llegue Dios y diga, este es acepto, este altar no es acepto. Entonces tenemos que ver la sombra maravillosa en el Antiguo Testamento a través del sacerdocio levítico, que nos va a ir indicando cuáles son los requisitos para ir nosotros haciendo un altar que sea acepto delante de Dios. Entonces veámoslo y estudiémoslo un poquito. Resumiendo, 5 pasos que lleva Levítico 1, que lleva el holocausto levítico según las instrucciones que Dios dio a Moisés cuando ya estaban ya salieron de Egipto. Entonces yo te lo resumo en 5 cosas y ahorita lo vamos a ver y tú lo puedes ver que son 5 pasos. Es un proceso. El primero es un macho sin defecto. El segundo, se le quita la vida, muerte. Masculino, se le quita la vida.
3 derramamiento de sangre, 4 se dividía en pedazos y 5 se lavaba. Aquí podemos ver los 5 ministerios. Macho sin defecto, se le quitaba la vida. Derramamiento de sangre, se dividía en pedazos y se lavaba con agua. Leámoslo. El primero está en Levítico 1:2, ganado vacuno o ovejuno. El ganado vacuno puede ser una vaca, puede ser un toro, puede ser un buey. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera del holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Y los hijos de los sacerdotes, el sacerdote Aarón, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas y la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará todo sobre el altar del holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces miramos los 5 pasos. Primero, macho sin defecto, vacuno o ovejuno. Segundo paso, le quitaban la vida, degollaban el becerro en la presencia de Jehová. Tercer paso, derramamiento de sangre, ofrecían la sangre, la rociaban alrededor y sobre el altar. Había un derramamiento de sangre. Cuarto paso, dividían en piezas. ¿Qué piezas? La cabeza, la grosura que estaba encima de los intestinos. Quinto paso, lavaban con agua. ¿Qué lavaban con agua? Intestinos y piernas. Ahora miramos que en el 1:10 nos habla un segundo sacrificio de la ley de Levítico, pero siempre los 5 pasos que estábamos viendo, siempre. En pocas palabras nos está diciendo el Señor que esos 5 cosas tienen que suceder cada vez que nosotros presentemos un sacrificio delante de Dios. Ovejas, o de las cabras, o de machos sin defecto. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño, de las ovejas, de las cabras, macho, no femenino, masculino, sin defecto, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y los sacerdotes las acomodarán sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavarán las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. El holocausto es una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 5 pasos que en el segundo tipo de sacrificio también se cumple. Machos sin defecto, ovejas o de cabras. Se le quitaba la vida, se degollaba al lado norte del altar. Derramamiento de sangre, su sangre sobre el altar y alrededor. Se dividía en piezas la cabeza y la grosura de los intestinos. Se lava con agua las entrañas de las partes. Esa parte es bien interesante conocerla, y yo les animo a que lo lean en inglés. Las entrañas es lo íntimo, lo interno, y las piernas. Ahora hay un tercero, Levítico 1:14. Si la ofrenda para que fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará, ahora quita buche y quita la pluma. Es bien interesante, ahí vamos a ver por qué. Lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá, la extenderá por sus alas, la abrirá, dicen otras versiones, pero no la dividirá en dos. No lo dividía, ni tampoco lo limpiaba. Ahí vamos a ver por qué. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego del holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Tercera parte, cumplía. Primera, macho sin defecto, era un ave. Se le quitaba la vida, le quitará la cabeza. Derramamiento de sangre, sangre será exprimida sobre la pared del altar. Tercer, dividir en
piezas, no la dividían. ¿Por qué esta no la dividían? Lavaban con agua y esta no la lavaban, solamente la extendían. Y ahora hay que entender, vamos a entender por qué es. Entonces son 3 sacrificios: vacuno, ovejuno. Vacuno dijimos que eran toros, vacas, bueyes, etcétera, ovejas, cabras, segundo, y el tercero, aves. Cada uno, esto viene siendo la figura y la sombra de lo que tenía que cumplir el sacerdocio, que lo vamos a ver después, el sacerdocio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, y después el sacrificio de la gracia que somos nosotros. Entonces estos 5 pasos son claves, los tiene que cumplir Jesucristo, y ahorita vamos a ver la base bíblica donde se cumple, y estos 5 pasos los tenemos que cumplir nosotros como sacrificios vivos. Entonces quiero dejarte eso en tu corazón. Cuando nos está hablando, quiero que vayamos entendiendo esto. Cuando vayamos viendo que nosotros son 3 sacrificios, donde nos habla: no pongas bozal al buey que trilla, no pongas bozal al buey que trilla. El que trilla es el ministro, pero delega en un grupo de gente, conforme va creciendo la iglesia, que van ayudándole a la administración. Entonces el bozal es el buey es el siervo, y después del siervo viene lo más hermoso, que es el pueblo, las ovejas, y después viene el ministro. Veamos esto. Veamos. Aquí quiero que le pongamos mucha atención a esto, porque se me fue. Las aves, entonces hemos aprendido que las aves, las 5 alas, el ave puede ser el águila, el apóstol, otra ave puede ser la gallina, otra ave la paloma, otra ave la cigüeña, el pastor, y otra ave el halcón. Como águila que revoltea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor extendió sus alas. Entonces también el Señor Jesucristo se habla como alguien que tiene alas. Entonces, base a esto, logramos comprender este tema tan lindo, que es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, que nos va hablando de 3 tipos de sacrificio. Y con esto voy terminando la primera parte, que nos habla de que hay siervos, hay pueblo y hay ministro. Por eso nos habla de 3. El siervo, si lo miramos así, el siervo hay que hacer una división entre la cabeza y la grosura, los intestinos y las piernas. El pueblo hay que hacerle una división entre la cabeza y la grosura, las entrañas y las piernas. Voy adelantándome en el tema un poquito para ir viendo, ya poniéndolo al Nuevo Testamento. Pero al ministro solo se le quita el buche y las plumas. Esto, el buche, es porque su boca puede tener basura, y la palabra que proviene del corazón de Dios puede estar contaminada. Entonces se tiene que estar limpiando el buche constantemente para que salga palabra que nazca en el corazón de Dios, no en el corazón de hombre. Y las plumas nos habla de cobertura. Entonces él no se puede cubrir a sí mismo, él lo tiene que cubrir otro. Y únicamente el ministro lo que hace es llegar al altar a extender sus brazos. Extiende sus brazos y muere. Pero ¿por qué no lo limpia? Porque el ministro ya fue pueblo, el ministro ya fue siervo, y ahora el ministro ya solo le toca llegar al altar a morir. Ahora ya solo le toca llegar al altar a morir. Entonces es un bien tremendo y es bien lindo cómo nosotros tenemos que ir evolucionando. Esta es la primera parte de dos partes de este tema, comprendiendo qué es el altar, comprendiendo que si el altar no lleva un orden correcto, no va a poder lograr conectarse nuestra búsqueda a un Dios vivo, un Dios real. Entonces no podamos caer en religiosidad, en experiencias de otro y no experiencias propias. Dios quiere que cuando nosotros hagamos altar,
Él lo mire con olor grato, olor fragante, descienda, lo consuma, lo acepte y comience a haber una interacción de doble vía entre el hombre y él, entre él y el hombre, pero tiene que cumplir los requisitos que han cumplido otros, que cumplió Abel, que cumplió Noé, que cumplió Abraham, que cumplió Moisés, que está cumpliendo Jesucristo, que ahora nos toca a nosotros, que tiene que haber muerte, sacrificio y derramamiento de sangre, pero en el orden correcto. ¿Y cuál es el orden? Tiene que ser macho, tiene que quitarse la vida, tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que estar dividido en pedazos y lavado con agua. Falta mucho que explicar esto, pero lo vamos a ver en una segunda parte. No te la pierdas. El Señor te bendiga y el Señor te guarde.